Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud, a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué contento me siento poder compartir en sus hogares una consulta médica más. Yo soy Patricio Peralta y siempre durante toda esta semana, durante la semana, estamos compartiendo con ustedes las informaciones, nuestros especialistas invitados que también nos acompañan en esta consulta médica con las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Ya ustedes conocen nuestras redes sociales, la consulta médica, @ la consulta médica, también el hashtag la consulta médica en Twitter, en YouTube, en Facebook. Ustedes conocen ya todo este manejo, ¿verdad?, de la tecnología moderna en lo que respecta al internet y a las redes sociales. Nosotros también ya compartimos durante toda la semana este programa y específicamente de manera puntual los sábados a las 6 de la tarde, también los martes y con repetición hasta el final de la semana cuando tenemos ya una nueva emisión de esta consulta médica. Y en esta primera parte queremos compartir precisamente una panorámica. Siempre les tenemos una panorámica de las informaciones, de las más importantes que se producen durante la semana en el orden de salud, en nuestro informe de salud. Y definitivamente la noticia más importante de esta semana es la llegada del cargamento de 1.050.000 vacunas de la empresa Sinovac procedentes de China, que fueron contratadas por el gobierno mexicano en su lucha contra el nuevo coronavirus. 1 millón de vacunas que esta empresa asiática Sinovac, mientras que las 50.000 restantes representan una donación del gobierno de la República Popular China, producidas por China National Biotech Group. Es una subsidiaria de la estatal Sinopharm. Además, fueron donadas unas 51.200 jeringuillas. La presidenta del Gabinete de Salud explicó que solo 25.000 de estas vacunas serán empleadas como primera dosis y almacenarán el 50% restante para que en 28 días después puedan ser utilizadas como segundas dosis y con ello garantizar que ambas inoculaciones provengan de la misma casa farmacéutica. También la vicepresidenta y presidenta del Gabinete de Salud, la señora Raquel, agregó que conjuntamente se continuará con la vacunación de los profesores del primer nivel para que se pueda empezar la educación semipresencial el próximo 6 de abril. Hasta el momento, alrededor de 700.000 personas han sido inoculadas y el gobierno no escatima esfuerzos en cumplir el objetivo de vacunar a 7.8 millones de dominicanos, por lo que se mantienen en conversaciones permanentes con diferentes estados y casas farmacéuticas que puedan colaborar con que sigan llegando más vacunas y así poder seguir vacunando. También en esta semana el gobierno estableció nuevas medidas específicamente para la Semana Santa, medidas excepcionales para restringir la circulación durante estos días de asueto, pero manteniendo vigentes las que dispuso mediante el decreto 133-21 del pasado día 1 de marzo. La disposición que está contenida en el decreto 171-21, mediante el cual el presidente Luis Abinader estableció que el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo, Domingo de Resurrección, el toque de queda será de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, con una gracia de 3 horas para la libre circulación. También el decreto prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas para su consumo en lugares y establecimientos públicos y privados de uso público, así como su consumo en esos espacios. Dispuso
de igual forma que las actividades del sector turístico seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial. Y en otra información, el presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Waldo Ariel Suero, denunció nuevamente la situación de los médicos contratados para línea COVID-19 y que no han recibido sus pagos. El doctor dijo que la situación de estos médicos es dramática e insostenible por más tiempo, ya que muchos llevan casi 6 meses trabajando y no han recibido pagos. El gremialista recordó que el colegio se reunió hace unas semanas con el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, y que el funcionario se comprometió con el colegio a realizar esos pagos en los próximos días, una vez la Dirección de Presupuesto librara estos recursos. Y otra noticia importante que ha sido preocupación a nivel mundial ha sido la suspensión de forma preventiva en al menos 16 países de Europa de la vacunación con el preparado de la compañía anglo-sueca AstraZeneca tras la detección de varios casos de trombosis y algunos informes sobre la formación de coágulos en sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna. Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Países Bajos, Suecia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Chipre suspendieron la aplicación de la vacuna, pero han dejado la decisión final en manos de la Agencia Europea del Medicamento. Vamos a ver este reportaje que nos habla precisamente sobre esta situación. Contratiempo en una campaña de vacunación ya problemática. Alemania, Francia, Italia y España se han convertido en los últimos países europeos en dejar de administrar la vacuna de AstraZeneca por temor a que provoque coágulos de sangre. Para mantener la confianza en esta vacuna tenemos que dar tiempo a nuestros expertos en Alemania y la Unión Europea para que revisen estos casos recientes. También deben aclarar si los beneficios de la vacunación siguen siendo mayores que los posibles riesgos. Porque una cosa está clara, no vacunar también tiene graves consecuencias para la salud. Ese proceso de revisión es lo que estamos esperando ahora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su gobierno esperará a la declaración de la Agencia Europea del Medicamento prevista para el martes para decidir si vuelve a usar el fármaco. La decisión que se ha tomado de acuerdo con nuestra política europea es suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca como medida de precaución, con la esperanza de que se reanude rápidamente si la Agencia Europea del Medicamento lo permite. La EMA declaró la semana pasada que no hay indicios de que quienes han recibido la vacuna de AstraZeneca sean más propensos a desarrollar coágulos de sangre. El primer ministro británico Boris Johnson desestimó la inquietud por una vacuna que ya se ha administrado a más de 11 millones de personas en Reino Unido. Tenemos uno de los reguladores más duros y experimentados del mundo y no ve ninguna razón en absoluto para interrumpir el programa de vacunación de ninguna de las vacunas que estamos utilizando actualmente. La campaña de vacunación contra la COVID-19 del Reino Unido va más adelantada que las de la Unión Europea. Y con un número cada vez mayor de países europeos que dejan en suspenso el fármaco de AstraZeneca, es probable que esa ventaja aumente. Otros países como Noruega y Dinamarca también suspendieron la vacunación contra el COVID-19 con el fármaco de AstraZeneca por al menos 2 semanas como una medida cautelosa después de que unos informes señalaran que casos graves de formación de coágulos de sangre en personas a las que se le había administrado esa vacuna hasta ver si existe un vínculo entre la vacunación y esos eventos. Mientras, la Agencia Europea del Medicamento recomendó seguir usando la vacuna. Veamos el reporte de la Agencia W Español. Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron temporalmente el uso de la vacuna AstraZeneca luego de que algunos inoculados sufrieran trombosis. Según las autoridades, se trata de unos pocos casos aislados y no se sabe aún qué rol juega la vacuna.
Creo que suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca es la decisión correcta hasta que tengamos suficientes argumentos médicos para continuar con la vacunación. Como todo el mundo, también estoy muy disgustada por esto y por las posibles consecuencias, pero probablemente sea muy temprano para sacar conclusiones. Pero si existe un riesgo, hay que descubrirlo. Según la Agencia Europea de Medicamentos, hasta ahora los datos muestran que la incidencia de las personas que sufren trombos no es mayor que las de los que no se han vacunado, una opinión que comparten las autoridades británicas. En Reino Unido se han administrado ya 11 millones de dosis. Aquellos países que han decidido suspender el suministro lo han hecho para minimizar riesgos. Probablemente se descubrirá al final que no se trata de un grupo relacionado con la vacuna. Pero han elegido esperar hasta comprobarlo. El ministro francés de Salud declaró que no considera necesario suspender el uso de la vacuna AstraZeneca. Francia y Alemania seguirán inoculándola. En lo que llamamos relación riesgo-beneficio, consideramos que los beneficios de la vacuna son superiores a los riesgos. Sin embargo, hay investigaciones en Francia y otros países. Comienza ahora una intensa investigación y solo el tiempo dirá si la difícil decisión de las autoridades en Dinamarca, Noruega e Islandia era justificada o no. Y las dudas crecientes sobre la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca amenazan la inmunización de millones de personas en América, sobre todo en países con una cartera reducida de vacunas y que dependen totalmente de las dosis de la farmacéutica. Mientras, ante estos informes, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha iniciado una investigación sobre la vacuna de AstraZeneca. Y por su lado, la Organización Mundial de la Salud indicó este jueves que recomienda continuar las vacunaciones contra el COVID-19 con dosis de AstraZeneca, pese a la suspensión ordenada en varios países europeos, ya que las ventajas de esta inmunización por ahora son mayores que los riesgos. La Agencia de Naciones Unidas subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, lo que no necesariamente significa que estos estén relacionados con la inmunización. Y en nuestro país este tema también ha cobrado vigencia. El Ministerio de Salud Pública tiene un lote de vacunas AstraZeneca en observación, pese al historial de problemas que ha acumulado la vacuna de AstraZeneca por los supuestos efectos secundarios que provoca y por lo que muchos países han suspendido la administración del medicamento. El viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública, Edward Guzmán, manifestó que el país no lo retirará debido a que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y la Organización Mundial de la Salud la recomendaron. Dijo también que tras la muerte a nivel internacional de varios pacientes que le aplicaron la vacuna, el Ministerio de Salud retiró un lote y lo puso en observación. Sin embargo, puntualizó que esas vacunas son Covishield de la India, diferente al que recibieron los países afectados, por lo que se continuará el proceso normal que se está llevando en el plan de vacunación. El Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Salud Mental, presentó un informe en el cual señala que la ansiedad, trastornos de sueño y depresión continúan siendo las causas más frecuentes en las consultas de salud mental en la República Dominicana como producto del coronavirus. El doctor Alejandro Uribe, director del Departamento de Salud Mental, consideró que la crisis generada por la pandemia cambió el estilo de vida de la población general. Señaló que un equipo multidisciplinario desde el 26 de marzo del 2020 a la fecha dan apoyo de salud mental, brindaron unas 10.836 consultas. De estas intervenciones, 4.839 corresponden a la ansiedad, 2.919 al trastorno del sueño y 1.986 a la depresión.
Estos estados anímicos impactaron más a la mujer con unas 7.326 consultas, mientras en los hombres se contabilizaron unas 3.512 intervenciones, puntualizó el galeno. De su lado, el coordinador del clúster de alcohol, el señor Elías Tejada, dijo que la ansiedad también contribuyó a que ciudadanos consumieran bebidas alcohólicas y otros aumentaran la ingesta, incluidas las ilegales como el clerén. En los meses de abril y mayo del 2020, nuestras estadísticas indican que fallecieron unas 300 personas a causa de intoxicación alcohólica y más de 200 afectados, lo que constituyó una preocupación de salud pública, por lo que de inmediato iniciaron las intervenciones en prevención y promoción sanitaria, buscando orientar a la población y dar respuestas a aquellas personas afectadas. El 17% de la comida que está lista para consumirse termina anualmente en la basura. Esto es grave, ¿no? Y la mayor parte de desperdicio proviene nada más y nada menos que de los hogares. Vamos a ver este informe de La Voz de América. El informe del Índice de Desperdicio de Alimentos 2021 revela que casi 1.000 millones de toneladas de comida terminaron en la basura. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente junto a la ONG WRAP analizaron el desperdicio y sus consecuencias. La mayoría de las personas no cree que tire la comida porque no puede ver las consecuencias y entonces no puede hacer mucho al respecto. La falta de conciencia es uno de los obstáculos principales, resaltó Richard Swanel, director de la organización no gubernamental. De acuerdo al informe, el 61% del desperdicio provino de los hogares, por lo que nuestra responsabilidad en generar un cambio es ineludible. Los impactos ambientales son enormes. En esencia, estamos cultivando alimentos en la tierra y al mismo tiempo reduciendo la biodiversidad y causando contaminación. Estiman que entre el 8 y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos que se producen, pero no se consumen, resaltó el doctor en ingeniería ambiental. Si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Bueno, y luego de la pausa estaremos compartiendo con ustedes una entrevista que hiciéramos a través de la Consulta Médica Radio y Televisión en alianza con Contraportada Radio. Vamos a hablar con el señor Ariel Espejo, director general de AEONOR Dominicana. Él es un experto en temas de organizaciones saludables. Con él hablaremos sobre la salud de las instituciones, la salud de las empresas. Así que no se lo pierda luego de la pausa. Usted está en sintonía con La Consulta Médica.